¿Quiénes son? Estos son hijos de Alabado Dios. sea el Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de vida, Señor. Gracias por la vida. Gracias por las fuerzas. Gracias por todo lo que nos has concedido en esta tarde, Señor. La oportunidad de reunirnos como iglesia, Padre, y aprender juntos tu palabra. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los que están hoy en esta tarde sentados escuchando, Señor, sabiendo que a través de tu palabra, de las Escrituras, vamos a encontrar respuesta y solución a nuestros problemas. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas espíritu de paz, de tranquilidad. Padre mío, que traigas espíritu de amor entre los creyentes, que derrames ese amor especial sobre cada alma, Señor, y que todos y cada uno podamos ver tu mano preciosa operando en nuestra vida, en nuestra familia y aún en nuestros amigos, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos también que vayas preparando esta ciudad, Señor, para que tu iglesia, Padre mío, cada uno pueda prepararse y llegar a sus vecinos llevándoles el Evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy en esta tarde vamos a hablar un poco sobre cómo vencer la muerte. Amén, venciendo el espíritu de muerte, venciendo la muerte. Esto se parece que al hablar de estas cosas, bueno, no es algo que está escondido, hermanos, es algo muy popular que lo vemos en la sociedad del día de hoy, en la gente común y corriente que conocemos. Hubo un tiempo, hermanos, que las cosas eran diferentes en nuestra sociedad, pero conforme han ido pasando los años, las cosas han ido cambiando drásticamente. Y esto ha hecho que sea una sociedad distinta, con necesidades distintas, con problemas distintos, al punto de que a veces se ha perdido el apetito espiritual por las cosas de Dios. La gente más que nada desea de las cosas espirituales, pero que producen muerte. Casi se nos ha hecho una cultura, hermanos. En México ya era una cultura desde hace muchísimos años. Parte de la cultura hispana es celebrar el Día de los Muertos, celebrar el Día de la Muerte. Amén. Pero, hermanos, eso era parte cultural nada más. Pero si usted se da cuenta, esa parte cultural influyó en las creencias de la gente de una manera muy fuerte. Para el sur de México se hacen las cosas en grande. En la capital mexicana lo celebran, pero desde para allá, para el sur, más para el sur, es algo serio el asunto. El día 2 de noviembre, cuando se celebra el Día de los Muertos, hermanos, se hace en grande el asunto. Y es parte de la cultura de la gente. La gente absorbió eso de una manera tal que, hermano, no solamente se hizo para hacer una fiesta, porque ustedes sabrán que para allá, hermanos, cuando se llega el Día de los Muertos, hay que hacer pan de muertos, hay que hacer dulces en forma de calavera, hermanos. Es algo típico, es algo común ya para esas fechas. Inclusive existe una flor de muerto, la flor de los muertos, amén, una flor amarilla, que especialmente para esa época se cosecha. Hermanos, entonces al ser parte de la cultura hemos absorbido que, hermanos, se celebra, es algo que hay que celebrar. Inclusive aquí en Estados Unidos, aquí se celebra de otra manera distinta, que es en los últimos días del mes de octubre, comienza la celebración del día de Halloween. Se celebra un poquito más diferente, pero el contexto es el mismo, que en donde se celebra a la muerte. La muerte se celebra en nuestros días, pero en otras épocas era una maldición. Amén. Desde el principio fue una maldición cuando el hombre moría, porque el hombre no fue hecho para morir. Pero con tristeza y con dolor a causa del pecado, el ser humano se fue consumiendo, y sus ideas comenzaron a cambiar con respecto a la muerte. ¿Por qué convivir con la muerte? Vivir tristes, ¿por qué no celebrarlo? A tal modo que lo incluimos dentro de nuestra vida cotidiana como algo que hay que celebrar. Pero la muerte no fue puesta para celebrar.
Se hizo parte de nuestra cultura. Ahora, aparte que se hizo parte de nuestra cultura, en algunas partes del mundo se ha endiosado, como en la capital mexicana salieron con la idea de que ya no es solamente la muerte, sino la santa muerte. Eso se endiosó. Y al endiosarse toma raíces un poco más distintas. Amén. Cobra un significado mucho más distinto. Porque ese significado ahora ya no es solamente parte de una cultura, pero ahora no solamente que lo celebramos, hay que adorarlo. Y cuando comenzamos con la idea de la adoración, lo estamos quitando del lugar en donde estaba anteriormente y lo elevamos a un sitio más alto. Y cuando comenzamos a endiosar a la muerte, entonces, hermanos, comenzamos a tener problemas mucho más profundos. Mucha gente que, hermanos, he conocido en sus altares, tienen a la muerte ahí, una estatua, una calavera, ¿verdad?, parado, y con una veladora o una vela prendido. Pero que no saben que ese ídolo o esa parte o esa imagen les va a causar un problema espiritual bastante profundo, porque en vez de ayudarles, les va a cobrar algo. Esa es la razón por la cual la celebración y el culto a la muerte no fue idea de Dios, vino de algún otro sitio, vino de Satanás mismo. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha procurado desviar la vista del ser humano de Dios hacia él o hacia todas las otras cosas que están alrededor del ser humano. ¿Por qué razón? Porque lo quiere perder de Dios, lo quiere quitar de Dios. Por esa razón es muy importante que como iglesia tengamos las cosas en claro y que de esa manera no caigamos en esta situación. Estamos diciendo que es la muerte, amén, que es lo que hace, amén. La muerte vino de existencia para separar el cuerpo físico de lo espiritual. En un trabajo inicial, esa fue su función, amén. Cuando el hombre se va de aquí, la muerte es la que entra para separar este cuerpo físico de lo espiritual. Esa fue su función. Gloria al Señor. La muerte se convirtió en un aliado de Satanás para destruir a la humanidad. En cuanto el hombre peca, la muerte se convierte en un aliado de Satanás para destruir a la gente. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. La muerte no es neutral en sí. Amén. Está cargado más para el lado oscuro, para el lado de Satanás. Eso es la razón por la cual la muerte para la gente que no conoce al Señor es algo espantoso. Es algo de temer, es algo que hay que tenerle miedo. Mucha gente, hermanos, cuando se habla de la muerte, no quieren oír ni siquiera esa partecita, porque dicen, ay, no me hables de la muerte. Pero ¿por qué no? Va a acontecer. Amén, va a acontecer. Para nosotros los creyentes tiene un significado más distinto. Creemos que la muerte está ahí. Pero sobre el creyente verdadero no tiene ningún poder. Amén. No tiene ningún poder. Amén. Que de alguna manera va a trabajar cuando se separe este cuerpo del alma para irse al Señor. Sí, va a estar ahí, pero de ahí no va a tener ninguna otra función. Porque para nosotros se ha convertido en el vehículo que nos transporta a la Padre Celestial. Es todo lo que es. Amén. Pero para la gente que no conoce al Señor es algo terroroso. Es algo que, una inseguridad increíble que existe al momento de morir. Pero al verlo de acuerdo a lo que la Biblia nos va a presentar en un momento más, nos habla de un asunto bien interesante. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis nos habla de que la muerte tiene un papel bien interesante al final de los tiempos. Va a causar desastres, guerras, hambre, destrucción, enfermedades increíbles que van a destruir mucha gente de la que vive hoy sobre la tierra. Hermanos, cuando hablamos de la muerte, hablamos de un espíritu que tiene un poder o que va a recibir un poder increíble de cómo hacer destrucción.
Mientras tanto, tiene un poder para atormentar a muchas personas y no lo sabe. Se cuesta, cuando se levanta, cuando se va al trabajo, cuando se va a hacer sus quehaceres, hay un ángel que está a la disposición suya, que le cuida, que le lleva, que le trae siempre para atrás y para adelante. Alabado sea Dios. Por esa razón, los que estamos en Cristo Jesús, permanecer adentro, alabado sea el Señor. Permanecer ahí en las manos del Señor. Esa es nuestra protección. Oh, sí, pueden causar tormentas todo alrededor tuyo. ¿Sabes qué dice el Salmo 91? 1000 y 10,000 caerán a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén. ¿Por qué razón? Porque la mano del Dios Todopoderoso te tiene guardada. Amén. Gracias. Vas a mirar las tormentas, vas a sentir los vientos, pero ¿sabes qué? El Señor te tiene agarrado. Amén. Oh, de ahí no te sacan porque no te sacan. Gracias, Señor. A menos que quieras pegar el brinco tú. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Pero cuando Dios te tiene en sus manos, permanece allí. Amén. Esas tormentas que vienen es solo para decirte que la mano que te tiene agarrado es más fuerte que cualquier tormenta. Amén. Es más poderoso que cualquier tormenta. Por eso, aunque se levanten, mantente firme en las manos del Señor. Alabado sea Jesús. Algo que leímos en este capítulo que dice que los que piensan en las cosas de la carne, en el verso 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una de las principales cosas que Satanás o el espíritu de muerte va a ocupar para poder sacar a alguien de los caminos del Señor es el pecado. Y la carne es el pecado. Amén. En términos que quizá Pablo podía hacer entender a sus oyentes de ese tiempo, era que lo explicó en la forma de la carne, porque la carne siempre está relacionada con el pecado, los deseos pecaminosos. Amén. Y Pérez nos presenta la idea, dice que los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne, van a pensar siempre en las cosas de la carne, o sea, del pecado. El que tiene pecado en su corazón va a pensar constantemente en las cosas del pecado, es lo que quiere decir. Amén. Pero los que son del Espíritu, o sea, los que tienen el Espíritu Santo morando dentro de sus corazones, su tendencia va a ser pensar en las cosas espirituales. Amén. No significa que los que tienen el Espíritu Santo ya no tienen la capacidad de pecar. No, significa simple y sencillamente que el Espíritu nos va a ayudar a pensar en las cosas espirituales. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo no está ahí o no está en función como debe de funcionar en la vida de un creyente, hermanos, entonces su tendencia va a ser pensar en las cosas pecaminosas. Y eso es bastante fácil, porque para donde quiera que usted voltee hoy en día, hay alguna forma de cómo pecar. Para donde quiera que usted le haga. Amén. Tanto para las mujeres como para los hombres. No hay forma que diga, no, yo no miro pecado. No, donde quiera que vamos, hay una forma de cómo pecar. Por eso, hermanos, cuando nos damos cuenta que estamos rodeados de esto, tenemos que aprender una sola cosa como creyentes: aprender a caminar conforme al Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a salvaguardar de caer en el pecado. Amén. Cuando nos salimos de las manos del Señor y comenzamos a pecar, nuestra mente se vuelve carnal y comenzamos a pensar en las cosas de la carne. Y eso es lo que exactamente Satanás y la muerte desean, para que usted pueda morir espiritualmente fácil. Porque al no tener las cosas